marzo del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Homero Castañer, asambleísta de Creo. El proyecto de resolución de Creo negado en el Pleno para exigir la renuncia inmediata del presidente de la Asamblea. La discrepancia con el PSC por incluir también la reorganización de todas las dignidades de la Asamblea. Lo vamos a analizar. Además, Jorge Gallardo, exministro de Finanzas, un plan de estabilidad fiscal frente al endeudamiento que rompe el límite fijado por ley, también cumple el objetivo de impulsar la reactivación económica, pero saltan incógnitas. ¿La estabilidad fiscal se logra bajando impuestos para generar inversión y empleo? Lo vamos a examinar. Y Gorky Aguirre, exasambleísta constituyente de Alianza País. Su réplica al exasambleísta constituyente Pablo Lucio Paredes sobre el lado oscuro del espíritu de Montecristi. Lo revisaremos. La revelación hecha por el fiscal de una conversación telefónica entre el presidente de la Asamblea y el excontralor censurado unánimemente por la Asamblea no ha merecido una respuesta convincente ni satisfactoria de la Asamblea. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. En efecto, sobresale el interés político en mezclar todo. Esto es renovar el reparto de dignidades y comisiones porque existe una nueva mayoría, lo cual es independiente de que el presidente de la Asamblea acuerde con un prófugo de la justicia tumbar al fiscal. Pero también es decepcionante la decisión de recurrir al desgastado procedimiento de llamar a dar explicaciones que solo ha servido durante una década para lo que en términos taurinos implica dar la vuelta al ruedo con ovación, cortando rabo y oreja. Eso solo ha servido y sirve para enfriar el partido e institucionalizar la impunidad, con un coro de vociferaciones y su ruido de distracción. Pero, ante la aceptación del presidente de la Asamblea de la existencia de la conversación, simplemente el Pleno tenía que aplicar el numeral 4 del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que establece la destitución del presidente, conforme al trámite previsto en la ley. Encargar la presidencia al vicepresidente y continuar los trámites urgentes para el cumplimiento de la consulta popular. Pero no el papelón de la Asamblea de permitirle presidir la elección y posesión del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, que es competente para examinar y evaluar la actuación del fiscal general, quien ha impulsado avances en la lucha contra la corrupción, aunque no de la manera que esperaban vastos sectores ciudadanos, lo cual puede ser subjetivo o discutible, pero en todo caso sujeto a evaluación de ese Consejo. Además de investigar y comprobar su responsabilidad en haber recibido fondos reservados de la Presidencia de la República hace 5 años para investigar el 30S. Y respecto a la inevitable renovación de dignidades y comisiones, es evidente, salta a la vista que todos la quieren, pero que difieren en la forma de repartir el naipe. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Ante la denuncia del fiscal general contra el presidente de la Asamblea en el Pleno no tuvo los votos necesarios, la moción del asambleísta Homero Castañer de Cañar por Creo, que en el artículo 1 de su proyecto de resolución propuso el retiro de la confianza y exigir de manera inmediata la renuncia de sus funciones al presidente de la Asamblea Nacional. La asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, Paola Ventimilla, explicó la razón de la falta de apoyo. Veamos. Lo que pide la bancada de Creo es la misma línea y lo mismo que ha venido pidiendo el correísmo desde hace algunos meses. ¿Qué piden ellos? Una reestructuración total
total de la Asamblea, comenzando por el CAL, comenzando por las comisiones, donde solo se ha pedido la renuncia a 2 presidentes de comisiones que no están trabajando, la Comisión de Relaciones Internacionales y la Comisión de Educación. A nadie más. No podemos poner de cabeza a la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa con la ley de plusvalía, por ejemplo, que recién está llegando al Pleno de la Asamblea? ¿Qué pasa con todos los proyectos de ley que estamos presentando? ¿Sabe el caos al poner de cabeza a la Asamblea? Homero Castañer, asambleísta por Creo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un saludo a todos los ecuatorianos. En el artículo 2 de su proyecto de resolución se proponía que el Pleno de la Asamblea, en el plazo de 7 días, reestructurará las vicepresidencias y los vocales miembros del CAL y luego, en un artículo siguiente, las comisiones. Ahora, si el correísmo quiere cautizar la Asamblea, ¿por qué se juntaron los temas? Miren, si denunciar los actos de corrupción, si reclamar por los actos de corrupción es tomado como una actitud desestabilizadora, entonces que vengan y nos digan los perjudicados y los implicados cómo debemos hacer. Los ciudadanos tenemos la obligación de denunciar ante estos hechos bochornosos que sucedieron el lunes de la semana pasada. Hechos que nosotros no fuimos los que montamos, nosotros no armamos el guión, nosotros no hicimos las grabaciones, porque estos escándalos tienen nombre y apellido. Nosotros lo que hicimos es actuar como asambleístas. Lo grave hubiera sido que nos quedemos callados y no hagamos nada. Retirarle la confianza al presidente de la Asamblea, la confianza que es el pilar fundamental de la credibilidad. Decirle, señor, usted ya no goza de nuestra confianza ni del pueblo ecuatoriano, dé un paso al costado. No ocupe la Asamblea como institución para saldar sus cuentas personales. No ocupe la Asamblea para perseguir a nadie. Vaya y defiéndase, ocupe su tiempo, vaya a la Fiscalía, entregue Pero, papeles. asambleísta, pero era el texto de la resolución, o sea, todo lo que usted dice es correcto. Pero esa reorganización en la Asamblea, en efecto, es inevitable en vista de que hay una nueva mayoría. Pero también hay, en estos momentos, un mandato urgente sobre la consulta popular que se tiene que cumplir. Además, el numeral 4 del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece la destitución del presidente de la Asamblea. ¿Por qué se prefirió pedir la renuncia al presidente que no da señales de querer renunciar? Bueno, si no renunció, mañana haremos un anuncio muy importante, pero nunca hubo pacto, ningún cálculo político en este tema de reorganización. Nosotros actuamos ante hechos concretos. ¿Cuál es el hecho concreto? Este audio bochornoso con el fiscal. ¿Cuál es el hecho concreto? La Asamblea no camina. Los mismos asambleístas social cristianos no dan quórum a algunas comisiones. Que si estamos contentos con el CAL ha bloqueado 5 juicios políticos. Que hacemos un pacto con correístas, dicen, que les recuerdo al pueblo ecuatoriano, ¿quién planteó los 2 juicios al ex vicepresidente Glass? ¿Quién planteó el juicio político a Carlos Ochoa? ¿Quién planteó el juicio político a Augusto Espinosa, correísta? ¿Quién planteó el juicio a Yalc? ¿Quién planteó la comparecencia de Eduardo Mangas? La bancada de la Unidad por el Cambio, la bancada del movimiento Creo. Decir que nosotros no queremos reorganizar el CAL. 2 correístas no asisten a las sesiones del CAL, dejaban sin quórum el CAL. Era la oportunidad para que la Asamblea se lave la cara, para que el presidente dé un paso al costado de la Asamblea, que deje tan alta dignidad, que se defienda como asambleísta, que dé la cara a la justicia y que nosotros tengamos una Asamblea diferente. Ese fue el espíritu de nuestra propuesta, que si los socialcristianos no la apoyaron, que si Suma no la apoyó, ellos sabrán por qué lo hicieron. El pueblo ecuatoriano ya juzgó, la historia juzgará quiénes fueron los que actuaron en el salvataje de José Serrano. Nosotros actuamos por principios y actuamos como lo que debíamos hacer. Pedir una Ahora, comparecencia a estas respecto, por alturas. ejemplo, a la actuación del fiscal, también hay preocupación en la ciudadanía. Y en efecto, en el proyecto que usted presentó, en el artículo 5, se solicita la comparecencia del fiscal ante el Pleno a fin de que esclarezca las graves denuncias en su contra y explique los alcances jurídicos del audio revelado. Ahora, la necesidad política de alcanzar votos para la mayoría es lo que provoca que estas decisiones planteen renuncia y no destitución ni juicio político al fiscal.
Mire, el fiscal es el que salió con este hecho concreto. Este audio no se reveló en alguna red social, este audio lo reveló la Fiscalía, hizo la denuncia a la Fiscalía. Y tenemos que saber por qué se actuó de esa manera. Mire, aquí en este audio hay cosas gravísimas. Estamos hablando de conspiración. Estamos hablando de borrar registros públicos, de eliminar registros públicos. Estamos hablando de omitir el deber que tenemos como ciudadanos, como servidores públicos de denunciar. Estamos hablando que se conocían actos de corrupción de hermanos Vaca. Entonces, queremos escucharle al fiscal cuál es su explicación del caso. Y en el caso del presidente de la Asamblea, mire, es impresentable. El presidente de la Asamblea ya no puede seguir adelante, ya no puede estar a cargo de la Asamblea. Pero está a cargo de la Asamblea, entre tanto, ¿qué va a pasar ahora entonces? El día de mañana haremos un anuncio muy importante en rueda de prensa. Estamos trabajando el día de hoy en el bloque. Nosotros no nos vamos a quedar así. Seguimos nosotros sintonizados con lo que quiere el pueblo ecuatoriano, que la Asamblea Nacional sea la máxima expresión de ética, de moral, que recuperemos esos valores. Imagínense, estimados televidentes, un presidente de la Asamblea investigado por la Fiscalía, un fiscal investigado por la Fiscalía, un excontralor acusado por la Fiscalía, un contralor actual que dice que no hay informes y aparecen en la mesa del presidente de la Asamblea. Ahora, respecto a eso, al caso 30S y los gastos reservados de la SENAIN, ¿por qué no llamaron al contralor Pablo Celis? Mire, aquí hay varias acciones. Aquí la pelea entre compadres no puede afectar la institucionalidad del Ecuador. Nosotros vamos a tomar las acciones que nos competan, las acciones que como asambleístas debamos tomar. Este momento, nosotros pensamos que José Serrano no puede seguir al frente de la Asamblea. El fiscal tiene que darnos la cara, el fiscal tiene que venir a la Asamblea, pero nosotros no confiamos en esas comparecencias como fue del ex vicepresidente Jorge Glass, lo que querían hacer las otras bancadas. El día que nosotros propusimos, el miércoles de la semana anterior, ya hubo una barra que estaba: Pepe, amigo, el pueblo está contigo, con camisetas, con banderas, hacer una alfombra roja, hacer un mitin político, hacer un evento de masas en una comparecencia. Eso es lo que no queríamos hacer. ¿Pero por qué lo pidieron? Claro, y no se ha podido. Nosotros no pedimos la comparecencia de José Serrano, pedimos que dé un paso al costado. Eso es lo que pedimos. Nosotros dijimos: ya no puede seguir usted, señor, al frente de la Asamblea. Ya no nos representa, ya no representa al pueblo ecuatoriano. Eso es lo que pedimos nosotros. Nosotros no hemos pedido la comparecencia de él. Ya quedó claro con la explicación de la rueda de prensa que dijo que el audio era verídico, que no se pudo defender y más bien quiso distraer creando una comisión del 30S, acordándose a los 8 años que hay que ser héroe del 30S. Además, cuando él como ministro del Interior también intervino en esas investigaciones. Así es la cosa. El 26 de octubre del 2010, él le denunció al coronel César Carrión en la Fiscalía de Pichincha. Hay que ser coherentes también para tener credibilidad. No solamente hay que hay que actuar de manera coherente para tener credibilidad. Y nosotros mañana... Esta es la posición del asambleísta Homero Castañer, proponente de la resolución negada por el Pleno. Gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 14 minutos, tiempo de ir a una pausa con ustedes y al regresar ya está en nuestros estudios Jorge Gallardo, exministro de Finanzas. La recuperación económica y estabilidad fiscal sin aumentar el sobrepeso de impuestos y endeudamiento. Al volver lo analizamos, quédense en nuestra sintonía. Jorge Gallardo Zavala, exministro de Finanzas, miembro del Foro de Economía y Finanzas. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. El gobierno está próximo a anunciar su plan o programa económico y entre las expectativas está: ¿qué va a proponer el presidente para reducir el déficit fiscal, frenar el nivel de endeudamiento público, que lo que gastan en pagar en servicio a la deuda no supere lo que destinan a salud, educación, etcétera, que es lo que está pasando? ¿Qué esperarían ya en ese concreto plan? Bueno, mire, yo creo que en el país se ha hablado mucho en las últimas semanas, en los últimos meses, sobre lo que se debe de hacer para reducir el gasto público y a su vez frenar el explosivo crecimiento de la deuda pública. Pero yo creo que lo más importante del plan que envíe a consideración del país el presidente o a la Asamblea, de ser necesario,
tiene que ir acompañado de reformas legales importantes que blinden al país del manejo irresponsable de los recursos públicos que han venido pasando en los últimos años. Y esto significa hacer reformas al Código Orgánico de las Finanzas Públicas, al Código Orgánico Monetario y Financiero, para restituir ciertos principios fundamentales que permitan un manejo disciplinado de las finanzas públicas hacia el futuro. Evidentemente, acompañado de un plan de corto y mediano plazo para ir gradualmente equilibrando las finanzas públicas y disminuyendo el endeudamiento del Estado. ¿Y eso porque en el foro han hecho también un análisis sobre las normas que controlaban, por ejemplo, el déficit para evitar los niveles de endeudamiento o los cálculos propios de la deuda que por decreto establecieron qué era lo que consideraban, que no estaba como la deuda consolidada agregada y qué fue lo que en realidad ocurrió en la última década con los controles fiscales? ¿Qué pasó para que sean necesarios establecer aquella normativa? Miren, el último documento elaborado por el Foro de Economía y Finanzas Públicas, hacemos una serie de recomendaciones a partir de un análisis del año 2000 al 2017 del manejo de las finanzas públicas en el país año a año, gobierno por gobierno, y su relación con el endeudamiento público. Y lo que podemos ver nosotros claramente en ese análisis es que en la primera fase que denominamos de la dolarización del 2000 al 2006, se observa un manejo muy disciplinado de las finanzas públicas y por tanto una baja constante del endeudamiento público año tras año. Esta situación se reversa dramáticamente a partir del 2007 y se agrava a partir del 2012-2013, donde la deuda comienza a crecer explosivamente, permitida bajo las reformas presentadas en el gobierno anterior al Código Orgánico de Finanzas Públicas, de Planificación de Finanzas Públicas y posteriormente al Código Orgánico Monetario y Financiero, que permitió al Banco Central del Ecuador actuar de prestamista del gobierno, comprando papeles emitidos por el Ministerio de Finanzas para financiar el déficit fiscal, y esa deuda llegó a ser cercana a los 5.500 millones. Es decir, no es solo deuda externa de la que estamos hablando, es deuda interna también con un banco central que sigue prestando dinero público al gobierno para financiar sus gastos. Y entonces, ¿qué implicaría, por un lado, ese cambio en cuanto a cómo se llegó a establecer el cálculo de la deuda y luego la reestructuración ya tan hablada? Volvamos al tema del central, que yo creo que es sumamente importante. El Banco Central sufre dos embates a su estabilidad financiera, a su balance. El primero fue con la aprobación a fines del 2008 de la Ley de Seguridad Financiera, en la cual se determinó que el Banco Central le venda al Ministerio de Finanzas con el 100% de descuento, es decir, a valor cero, 1.100 millones de dólares aproximadamente en bonos del Estado que tenía en sus activos, causando un desequilibrio en el balance del Banco Central. Y la segunda movida del gobierno fue el Código Orgánico Monetario y Financiero, en la cual el Central le comenzó a prestar dinero de los depósitos que la banca tiene en el Central, de los depósitos de los municipios, de los depósitos de las instituciones públicas, de los consejos provinciales. Esos dineros que es custodio del Banco Central fueron a parar a las arcas del gobierno central. Entonces, ¿qué proponemos nosotros como foro? Como foro de economistas decimos al país: señor presidente, reverse esas dos operaciones, restitúyale administrativamente esos 1.000 millones a los activos del Banco Central, y esa deuda que fue en mayo, antes de que se vaya el gobierno anterior, en mayo del 2017, le entregaron al Central 2.200 millones de dólares en acciones de la CFN, de Banecuador, para pagar parte de los créditos que le había otorgado el Central al gobierno central. Esa operación tiene que reversarse, porque en definitiva lo que se ha hecho es quitarle liquidez al balance del Banco Central y entregarle acciones que ni siquiera
son negociables en un momento determinado. Ahí están dos propuestas concretas del foro, por cierto, pero por otro lado, así suene redundante, es imposible hablar sobre la reducción de gastos también sin hacer una evaluación del tamaño del Estado y reconocer que ha habido un incremento innecesario del número de funcionarios públicos. Sí, sin lugar a dudas, hay que reestructurar el tamaño del Estado, eso no queda ninguna duda. Tenemos un Estado demasiado grande para el tamaño de la economía y tenemos que hacer un Estado más eficiente y más cercano a la ciudadanía. Eso es sumamente importante. Los ciudadanos que no vivimos en la capital, sino en otras provincias, percibimos al Estado muy lejano del ciudadano. Y por lo tanto, en esta reforma estructural no tiene que ver con el redimensionamiento del tamaño del Estado, sino además acercar al Estado hacia el ciudadano para que atienda eficiente y efectivamente sus necesidades. Y ese es un planteamiento que se viene haciendo por mucho tiempo. Entonces yo creo que en ese programa económico tienen que fijarse metas clarísimas en el corto y en el mediano plazo para que de ese 7% de déficit, que ese es el real, 7% de déficit fiscal, deba de ser poco a poco reducido para que el país no siga endeudándose año a año y que en definitiva poniéndole un peso importante a las generaciones futuras que tienen que pagar esos créditos. Y cuando hablamos de también para reducir el déficit, buscar aquellos mayores ingresos, un mecanismo que ya se lo ha aprobado es incrementar los impuestos. Luego está la reactivación privada, es decir, desde el Ministerio de Comercio, por ejemplo, ya están preparando el proyecto de ley y nuevas normativas, pero eso, a su juicio, no implica solamente eliminar estos impuestos distorsivos de los que hemos venido hablando. ¿Qué más? Claro, pero a ver, lo primero, en una economía en recesión, que crece por la inyección de deuda, es decir, la economía ecuatoriana está creciendo, como se diría en el atletismo, porque le están inyectando esteroides, no porque está generando sus propias calorías para poder competir. En este caso, el país lo que necesita ya gradualmente es, vuelvo a repetir, eliminando estos impuestos distorsivos de manera gradual, como el anticipo del impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, que ya se ha hablado demasiado sobre esos temas. Y olvidarse de incrementar impuestos, porque en una economía en recesión como la que está viviendo actualmente el país, aumentar impuestos sería nuevamente aplicarle un frenazo adicional a la economía y agravar la recesión, como pasó con la última ley supuestamente denominada de reactivación económica, que subió impuestos, creó nuevos impuestos y lo que ha hecho es pegarle un frenón adicional a la economía. Luego hablan de estímulos tributarios, y cierro con esto, pero deberían ser incentivos generales. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, y con leyes aprobadas, con aparentes estímulos que han beneficiado solo a un pequeño sector, a determinadas zonas o a las empresas amigas, pero hay temas, por ejemplo, los aranceles, que a la larga afectan al precio al consumidor, por ende de manera general a los ciudadanos. Entonces, ¿cómo se debería trabajar esos incentivos? El mejor incentivo que usted le puede dar al sector privado son dos. La una, y anunciando gradualmente la baja de los impuestos distorsivos y la apertura de la economía hacia el comercio internacional. Y la segunda medida importantísima para estimular al sector privado y a la economía en general es eliminar o reducir esa maraña de regulaciones y de trámites que en definitiva encarecen ya la actividad productiva en el país y no dejan que el país y el sector privado se desarrollen. Jorge Gallardo Zavala, exministro de Finanzas, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 7:29. Una pausa y al regresar estará Gorky Aguirre, exasambleísta constituyente de Alianza País por Loja y vocero del Frente de Asambleístas Constituyentes de Montecristi. Su réplica a Pablo Lucio Paredes, exasambleísta constituyente, sobre el verdadero espíritu de Montecristi. Breve pausa y volvemos. No se vayan. El que manda debe oír, aunque sean las más duras verdades, y después de oídas debe aprovecharse de ellas para corregir los males que producen los errores propios. Lo decía Simón Bolívar. El ex asambleísta constituyente Pablo Lucio Paredes
se refirió a la parte oscura del espíritu de Montecristi que el presidente Lenín Moreno ha ofrecido rescatar. Escuchemos. El gobierno de Rafael Correa estaba muy claro en la hoja de ruta que tenía, tanto en el campo político, de poder, y en el campo económico, y a partir del primer día de gobierno, y en particular en Montecristi, se fue trazando esa ruta. O sea, nada lo que sucedió después es una cosa que cae del cielo. El hecho de haber eliminado los fondos de ahorro petroleros nació ahí en Montecristi. El hecho de querer poner impuestos absurdos a la herencia y a tanta cosa es en Montecristi. El tema de la ley de plusvalía está indirectamente registrado en Montecristi. Y se lo hizo 8 años después o 10 años después, pero estaba ahí. Jorge Aguirre, ex asambleísta constituyente de Alianza País por Loja y vocero coordinador del Frente de Asambleístas Constituyentes de Montecristi. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Día, Alfredo, muchas gracias por esta importante oportunidad que nos da de dirigirnos en nombre del Frente de Asambleístas Constituyentes de Montecristi. A la afirmación que hace Pablo Lucio Paredes sobre la hoja de ruta, su réplica. Bien, Pablo Lucio Paredes había indicado de que la constituyente de Montecristi no tenía plenos poderes. Contradictoriamente, él no recuerda de que el plebiscito o consulta popular para llamar a la constituyente indicaba claramente que se convocaba a una asamblea constituyente de plenos poderes. Eso está inscrito y justamente la población ecuatoriana votó en un 81.72% para que esta asamblea constituyente tenga plenos poderes. Por otra parte, también el exasambleísta Pablo Lucio Paredes indicaba que no existió participación directa de la ciudadanía y que solamente él calculaba que 5 personas acudieron a Montecristi Veamos sobre eso exactamente lo que dijo Lucio Paredes. Respecto a la participación de la gente en los debates de Montecristi, él señaló lo siguiente. Veamos. Esta idea que se le ha vendido a algunos de que se oyó a la gente, de que hubo debates, que mucha gente fue a Montecristi, es un cuento y es parte de ese engaño a la sociedad. Los grupos que iban a Montecristi, yo lo puedo decir porque yo estuve sentado en las mesas y en el plenario puntualmente todos los días a la gente que se le recibía. De los 13 miembros que había en cada mesa, iban 5, 6, 7. Se oía a la gente, por supuesto, la gente venía y hablaba, pero luego en ningún momento se recogió, y lo puedo decir, en ningún momento se recogió las ideas de la gente para decir, a ver, debatamos lo que la gente trajo. No, simplemente lo que se ponía sobre la mesa era lo que Alianza País ya tenía preparado. Su réplica. Bien, en este caso, no sé qué constitución o qué constituyente recuerda en este caso Pablo Lucio Paredes, porque la memoria ciudadana recuerda que fueron miles, millones, mareas de gente que llegaron justamente a Montecristi pidiendo ser escuchados. Y nosotros, cada una de las mesas constituyentes, dábamos paso a escuchar. En ella acudieron niños, niñas, adolescentes, trabajadores, comunas, indígenas, bueno, incluso municipios, prefecturas, consejos, juntas parroquiales. Bueno, en definitiva, prácticamente toda la población acudió justamente a conversar con nosotros. Y eso es el fundamento del espíritu de Montecristi. La ciudadanía ecuatoriana se trasladó justamente con su pensamiento filosófico a indicarnos nosotros qué poner en la Constitución de la República del Ecuador. Porque justamente ese era el pedido de la ciudadanía. Y eso se trasloca en el espíritu de Montecristi. No es otra cosa. Entonces ahí nace justamente la participación directa del pueblo. Contraria a lo que se señalaba en la constitución anterior, que simplemente se encerraron personajes y ellos dilucidaron una constitución, pero simplemente cerrados, bajo llave. En efecto, en la forma, digamos, fue así. O sea que sí estuvieron ahí y expusieron y hablaron y fueron de todos los sectores. Pero ahí también es cierto que se creó esa fórmula que se llama socialización. O sea que no es de debate. Esto es de invitar a las personas o los grupos interesados en un determinado proyecto de ley, como se hizo después en la Asamblea Nacional, y luego simplemente ir ahí, decir sus posiciones y nada más, porque luego se retiraban y realmente era muy poco lo que se tomaba en cuenta. Eso es lo que dice Lucio Paredes.
El aporte justamente del diálogo que hoy estamos hablando, que se toma en cuenta a partir de lo que indica el presidente actual de la República del Ecuador, ya se dio justamente en Montecristi. Y esa socialización es parte del diálogo constructivista. Y en esa situación nosotros tenemos que escuchar lo que piensa el pueblo para trasladarlo a lo que significó la Constitución de la República del Ecuador. Eso lo hicimos y está inscrito de esa manera, y eso es lo que se titula el espíritu de Montecristi. Población ecuatoriana, a través de nosotros, los exasambleístas constituyentes, construimos la Constitución de la República del Ecuador. Eso fue realizado en las mesas constituyentes, luego en las plenarias, y lógicamente todo estuvo preestablecido, grabado, para que no haya ningún tipo de lo que dice incluso Lucio Paredes, de que esto fue hecho entre gallos y medianoche y se robaron incluso algunos articulados, a los cuales él prácticamente no hizo ningún aporte dentro de todo lo que tiene que ver a la Asamblea Constituyente de Montecristi. Ahora, pero son dos cosas, digamos, la participación de la ciudadanía, que en efecto se movilizó en Montecristi, y acerca del cambio del texto que se había acordado en 8 meses de trabajo en las diferentes mesas temáticas. Y respecto a ese asunto, el exasambleísta Lucio Paredes señaló lo siguiente, veamos. Un día viernes, el texto que había sido aprobado por los asambleístas, bueno o malo, no importa, pero eso era el texto aprobado, y teníamos que reunirnos una semana después para votar sí o no, luego de haber leído la Constitución que nos dieron. Es como si a alguien le dan un contrato y le dicen, mire, lea el contrato y vuelva de aquí a una semana y usted nos dice si firma o no firma. Pero resulta que una semana después nos encontramos con que el texto había cambiado. Nos cambiaron temas importantes que habían sido aprobados. La comisión de redacción no fue solo de redacción, cambió textos enteros de la Constitución. Es un tema gravísimo. Ahora, esto fue público y notorio por la presencia de Alexis Mera en esos últimos días en Montecristi, dirigiendo justamente esos cambios de texto. Incluso se presentaron reclamos de algunos asambleístas, entre otros León Roldós, por ejemplo, ante la Fiscalía, respecto precisamente a ese asunto, que se incluyeron cosas que nunca se habían tratado. Su réplica. Bueno, lógicamente nunca estuvieron de acuerdo algunos actores exasambleístas en que exista una nueva Constitución. De hecho, uno de ellos es justamente Pablo Lucio Paredes, quien votó en contra de la Asamblea Constituyente y votó también ya como asambleísta en contra de la nueva Constitución de la República de Ecuador. Como ya decía anteriormente, no aportó mayor cosa sino hacer críticas destructivas sobre lo realizado. Entonces, en este aspecto, nosotros observamos de que simplemente lo que diga este personaje no tiene credibilidad alguna, ya que lo que sucedió en la Asamblea Constituyente tiene algunos filtros. Uno de ellos justamente es la participación ciudadana en las mesas constituyentes, luego de eso en las plenarias, todo grabado, indicado y transcrito y firmado por nosotros en cada una de las actas que sucedieron, para luego ser revisadas y pasar justamente a una lectura general de todo lo que sucedió en la Asamblea de Montecristi, y en este caso pues dar y aprobar todos y cada uno de nosotros, los asambleístas constituyentes, y entre ellos los que no aprobaron justamente uno de ellos es Pablo Lucio Paredes. ¿Considera usted que el presidente Lenín Moreno está rescatando el espíritu de Montecristi o se ha quedado corto frente a los 2 paquetes de enmiendas que introdujo Rafael Correa? Bueno, hay algunas situaciones que nosotros tenemos que ir a avanzar sobre la marcha. Yo creo que este es un principio justamente para retomar el espíritu de Montecristi. Un principio que nos equivale a fortalecer el criterio de participación ciudadana. Si bien es cierto, las cosas se hicieron mal en el gobierno anterior de Rafael Correa, nosotros queremos retomar esa idea de que lo que está inscrito dentro de la Constitución de la República del Ecuador se ejecute tal como dijo el pueblo ecuatoriano. De otra manera, lógicamente, nos veremos todavía con fallas. Y bueno, la Constitución de Montecristi tampoco es que está escrita en piedra. Tiene que haber ciertos cambios porque estamos evolucionando. Y en ese aspecto creemos de que vamos a evolucionar conjuntamente, y una de las particularidades que llama la atención es el diálogo del presidente Lenín Moreno con todos los ciudadanos, toda la ciudadanía. Bueno, Jorge, se nos acabó el tiempo. Gracias por su participación en Contacto Directo, y usted ha ejercido su derecho a la réplica. Gracias a ustedes. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Bien.